Hoy vamos a hablar de ansiedad. Voy a hablaros de la ansiedad, pero de una forma muy entendible para que desmitifiquemos, entendamos y sepamos cómo actuar o cómo detectarla cuando nos pueda estar pasando. Bien, vamos a contextualizar. La ansiedad es una emoción que es necesaria. ¿Qué quiere decir esto? Que sin la ansiedad no podríamos tener el instinto de supervivencia. La ansiedad ocurre cuando desde nuestros antepasados salían tranquilamente de caza y cuando ellos iban tranquilamente de repente se encontraban con un oso, por ejemplo, que les amenazaba, les atacaba. Entonces en ese momento aparecía una respuesta de ansiedad. ¿Por qué una respuesta de ansiedad? Pues porque nuestro cuerpo detecta un peligro y ante el peligro se dispara esa respuesta de ansiedad. Por ejemplo, en el caso del oso, bien podrían dedicarse a atacarle, tirar piedras, tirarle palos, intentar hacer un ataque. Bien el cuerpo se bloquea, no es capaz de hacer nada, se paraliza inmediatamente, o bien tener una respuesta de huida y salir corriendo de aquella situación lo antes posible. Pues bien, si rebobinamos hacia adelante y llegamos a nuestros días, lo que nos ha pasado en el siglo en el que estamos viviendo es que la ansiedad está apareciendo ante determinados peligros que están condicionados. Es decir, no son peligros como tal, pero nuestra mente sí que lo está asociando como un peligro, como una amenaza real y por eso se están detonando respuestas de ansiedad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, por ejemplo, está apareciendo ante situaciones como el tener que ir al trabajo, en situaciones ante la enfermedad, con todo este tema del coronavirus, por ejemplo. También pasa en peques, pues ansiedad también al ir al colegio, al volver a retomar toda la situación que antes del confinamiento, o bien porque en ese contexto ha pasado algo aversivo y esa persona lo ha condicionado, pues imaginaros una excesiva carga de trabajo, alguna agresión o algún tipo de comentario de los compañeros hacia esa persona o hacia ese niño. Entonces, bueno, total, que ya condicionamos toda esa situación con algo aversivo, por lo tanto, en cuanto estoy exponiéndome a esa situación, lo que pasa es que ocurre toda la respuesta de ansiedad. ¿Cuándo decimos entonces que estamos teniendo ansiedad? Pues cuando nos está afectando en nuestro día a día. Es decir, cuando me cuesta, por ejemplo, dormir, cuando estoy continuamente pensando en esa situación que me genera ansiedad, que me genera ese nerviosismo, cuando hay veces que ya van apareciendo síntomas, o bien cuando anticipo la situación o bien cuando estoy en la situación. Es decir, empiezo a pensar sobre la situación, por ejemplo, hoy es domingo y mañana tengo que incorporarme al trabajo, pues empiezo a pensar en ello y pueden aparecer, pues, depende de la persona, hay varios síntomas que nos pueden estar apareciendo, pues bueno, desde una sensación de nudo en el estómago, taquicardia, falta de aire, temblores, y muchas veces aparecen mareos similares a que me vaya a desvanecer, pero nunca llegan a ser así. Otro día os explicaré más detenidamente la diferencia entre el mareo real y el mareo psicológico por ansiedad. Luego, por ejemplo, hay despersonalización y desrealización, es decir, la gente que está en estas situaciones, pues siempre lo que dicen es es como si no estuviera yo, como si no estuviera en esa situación, como si lo viéramos en una tercera persona, en una voz en off. Estoy viendo la situación, pero no la estoy viviendo. Estoy ahí un poco rara en esa situación, raro en esa situación. Bien, ¿qué más? Esos síntomas, entonces, cuando aparecen, yo digo que es la alerta. Es como el pilotito automático que me está activando una notificación que me está diciendo: cuidado que como no frenes, esto va más y acabamos en una crisis. ¿Qué quiere decir esto? Que en cuanto yo estoy en esa situación y aparecen esos síntomas, tengo que actuar.
Pues bien, el psicólogo entonces, lo que yo trabajo desde mis consultas es psicoeducación, es decir, que todos entendamos qué es ansiedad, qué es esto que me está apareciendo, porque la ansiedad no va a desaparecer. La situación en la mayoría de las ocasiones no la voy a poder cambiar. Lo que sí que tengo que hacer es el cómo actúo yo ante esa situación. Esas herramientas muchas veces parten de esa psicoeducación, de como yo les digo es no tener miedo a la ansiedad, que cuando aparezca le diga, hola, ya sé que estás aquí y ya sé lo que tengo que hacer. La situación y la ansiedad no va a desaparecer. Muchos pacientes me cuentan que estando en la playa tranquilamente la ansiedad ha aparecido. ¿Por qué? Porque la mitad de las veces está aquí. El detonante está aquí. Por lo tanto, aunque yo no esté en el trabajo, pero si yo estoy pensando en el trabajo, eso ya me detona todo el tema de la ansiedad. Pues bien, como os decía, lo que vamos a hacer entonces es entender y no asustarme, entender qué es ansiedad y actuar sobre ella. Lo que vamos a hacer entonces va a ser, aparte de esa psicoeducación, detectar esos pensamientos, detectar ese momento en el que yo estoy pensando, anticipando, haciendo pensamientos catastrofistas sobre la situación, ¿vale? Saber gestionar toda esa bomba de pensamientos que son mi foco, que me disparan mi ansiedad. Después de ello, también lo que vamos a hacer va a ser detectar esos síntomas, también conocerles, no meterme en ese miedo, por ejemplo, me aparece una taquicardia y que eso no me lleve a pensar que me va a dar, por ejemplo, una enfermedad, sino que simplemente lo detecte y sepa que es mi síntoma de ansiedad y yo lo sepa canalizar. Y después de detectar ese síntoma, lo que yo ya hago es ponerme en marcha. Sobre todo daros cuenta que si el detonante es el pensamiento, lo que tenemos que hacer es actuar sobre él, ajustar el pensamiento a la realidad, reestructurarle y a continuación inmediatamente una distracción activa a nivel mental. Si yo no me distraigo es muy fácil que la mente vuelva a pensar. Igual que el corazón, su misión es latir, la cabeza, el pensamiento, el cerebro, su objetivo es ese pensamiento. Va a estar pensando continuamente a no ser que yo le distraiga con otra cosa que me evite estar en ese bucle. ¿Vale? Por eso, efectivamente, hay muchos pacientes que me vienen a consulta con tratamiento farmacológico, porque desde atención primaria hay que hacer algo en esas crisis o en esos momentos que aparece el tema de la ansiedad. Pero como muchos de mis pacientes me dicen, Emma, esto es algo a corto plazo, yo lo que necesito es saber gestionar mi ansiedad y que poco a poco todo eso yo ya lo sepa canalizar. Además, cuando aprendemos, cuando hacemos toda esta parte de psicoeducación que os estoy diciendo, no solamente me vale para ahora, para la situación en concreto, sino que ya voy a poner a mi cuerpo en alerta de detectar qué es lo que está pasando, qué es esto de ansiedad y lo voy a poder generalizar en ocasiones futuras. O sea, es decir, es un aprendizaje a medio y a largo plazo, ¿vale? Podemos encontrarnos con un montón de nombres que habréis oído que hablan de trastorno de ansiedad. Puede ser la hipocondria, puede ser la agorafobia, pueden ser todas las fobias, puede ser una ansiedad generalizada, puede ser simplemente ansiedad a una situación en concreto, como os estoy diciendo, con todo el tema de la COVID, me he encontrado con un montón de pacientes que están en esta situación, que ellos llevaban una vida normal, pero aparece la COVID y tienen miedo a ese salir de casa, ese miedo a relacionarse, ese miedo a hacer su día a día por ese miedo a la enfermedad, que en cierta parte, como les digo, es racional, porque el miedo existe. Aquí lo que os estaba diciendo al principio, o sea, ese miedo en este caso es racional, o sea, yo tengo miedo a contagiarme porque está ahí ese miedo. Lo que sí que se ha tenido que trabajar, por ejemplo, en estos casos, ha sido el sigo haciendo mi día a día, sigo haciendo mi vida, sin que ello me condicione, me voy exponiendo poco a poco a las situaciones, controlando a nivel mental, controlando, por ejemplo, si había situaciones de escape, me salgo de la situación. Por ejemplo, como estoy tranquilo, pues no voy a comprar y hago toda la compra online, ¿vale? Está muy bien a nivel de corto plazo, como os digo, parche. Pero cuando la situación se ha mantenido en el tiempo y me doy cuenta que tengo que volver a mi trabajo, que tengo que volver a salir, que tengo que relacionarme, lo que tengo que hacer es atacar ese foco, trabajarlo, exponerme poco a poco, pero ojo, exponerme con las herramientas que me haya dado la psicóloga, el psicólogo.
¿Por qué? Porque efectivamente no es tan fácil. También hay que tener claro que la ansiedad es un problema y no es desde fuera, siempre lo vemos como, bueno, pues nada, ansiedad, bueno, yo también tengo, pues nada, tú ves y ya está. Ojo, la crisis de ansiedad, cuando la gente tiene esa crisis, la sensación de paliza, la sensación de agotamiento, todo el desgaste, todo el chute a nivel hormonal, corticol y demás que se activa en el cuerpo no es ninguna tontería. Por lo tanto, es importante que en cuanto estemos detectando que la ansiedad está apareciendo en nuestro cuerpo, nos pongamos en manos de profesionales que nos ayuden a que la situación salga adelante y que podamos ser capaces de volver a tener nuestra vida tal y como la teníamos antes. Pues nada, espero que os haya aclarado o hayáis entendido un poco más todo esto de la ansiedad, que la detectéis, que cuando alguien os hable de ello sepáis de qué están hablando y de todas formas, pues nada, cualquier consulta que queráis hacer, aquí estoy para lo que necesitéis.